Hola, hola, bienvenidos al podcast de visitarsevilla.com. Al habla Ignacio Martínez, desde Sevilla, España, para España y la humanidad. Visitarsevilla.com es una guía de turismo, cultura, historia y arte, en la que ayudamos a sevillanos y foráneos a conocer esta maravillosa ciudad y a organizar sus visitas. Para comentarios, sugerencias, críticas, pueden escribir al correo info@visitarsevilla.com o en el Instagram @visitarsevilla.com. Hoy hablaremos del Archivo de Indias, uno de los edificios más interesantes de Sevilla y que conserva una colección documental de enorme importancia histórica. Es uno de los ejemplos de arquitectura civil más bonitos de España, esa vieja casa lonja de Sevilla que se construyó en época de Felipe II sobre planos de Juan de Herrera, el autor del Escorial. Esta institución guarda una gran cantidad de documentos de incalculable valor histórico, textos, autógrafos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés o Francisco Pizarro, entre muchos otros. No son visibles habitualmente, salvo en exposiciones temporales puntuales. En total, más de 43.000 legajos en 8 kilómetros lineales de estanterías, con 80 millones de páginas de documentos originales que permiten profundizar en más de 3 siglos de historia de todo un continente, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, además de las Filipinas. Un centro documental clave para el estudio veraz de la historia de España y sus territorios de ultramar, para combatir la leyenda negra y valorar la enorme contribución de nuestro país al desarrollo de estos pueblos y a su integración cultural con nosotros mismos. Arranquemos la máquina del tiempo y viajemos a la Sevilla del siglo XVI, la Puerta de América, la Puerta de Indias, el centro comercial de las relaciones con el Nuevo Mundo, una Sevilla efervescente, vibrante, una Sevilla de grandezas y de miserias humanas, en las que el centro comercial, la zona principal de comercio y transacciones, estaba en la catedral, en las gradas, incluso en el patio de los Naranjos y en ocasiones, sobre todo cuando llovía, dentro del templo. El cabildo de la catedral, cansado ya de estos excesos, instaló unas cadenas que siguen siendo visibles y vigilancia alrededor de la catedral, hasta que el rey Felipe II tomó medidas y decidió crear un edificio que sería la sede de la lonja, que se llevaría a cabo en la misma avenida junto a la propia catedral. Este uso como lonja no llegó a cuajar, hablamos del año 1584, por la decadencia del comercio de Sevilla. ¿Qué hacer con este edificio? Tuvo varios usos. Fue sede de la Casa de la Contratación desde 1598, antiguamente en el Alcázar, hasta el traslado de esta a Cádiz en 1717. Fue también casa de vecinos, fue consulado y sede de una academia de arte muy importante fundada por Murillo, entre otros pintores. El Archivo de Indias como tal se creó en 1785 de la mano del rey Carlos III con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de las colonias españolas que estaba dispersa hasta ese momento en diferentes archivos como Simancas, Madrid, Cádiz o la propia Sevilla. José de Gálvez, ministro de Indias, y el cosmógrafo mayor Juan Bautista Muñoz lideraron esta iniciativa que tuvo también un objetivo de clarificar la historia de España, combatir la leyenda negra que había sido alimentada por diversos autores europeos. Desde entonces, poco a poco, se van incorporando los fondos de las principales instituciones relacionadas con Indias, con el Nuevo Mundo, hasta convertir este archivo en el principal depósito documental para el estudio de la administración española en el Nuevo Mundo y en las Islas Filipinas.
Es el mayor archivo existente sobre la actividad de España en América y Filipinas, conteniendo información sobre historia, geografía, comercio, en fin, infinidad de temas relacionados con esos territorios. Como hemos comentado, hay más de 43.000 legajos, 80 millones de páginas, 8.000 mapas, dibujos, que ocuparían casi 9 kilómetros lineales. Los documentos más antiguos que se conservan son los colombinos, en especial las capitulaciones de Santa Fe, que se firmaron entre Colón y los Reyes Católicos. Este documento es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. España tiene 11 documentos con esta calificación, de los cuales 4 están en el Archivo de Indias. Hablamos también de documentación de la Embajada japonesa que visitó Felipe III, y unos vocabularios en lenguas indígenas del siglo XVIII. Como hemos dicho, todos estos documentos de incalculable valor histórico no son habitualmente visibles al público, salvo en exposiciones temporales, y además son conservados en condiciones en caja fuertes, en condiciones físicas y ambientales muy especiales para no alterar su conservación. Estos documentos están abiertos al análisis y la consulta de investigadores de todo el mundo, que efectivamente pasan cada año en un número importante por este archivo. Existe además una completa biblioteca especializada en la historia de América con más de 30.000 obras, la mayor colección de este tipo del mundo. Actualmente el archivo es uno de los archivos generales del Estado, junto con el de la Corona de Aragón y el de Simancas, y en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, junto con la Catedral, la Giralda y el Alcázar. Está regido por el Patronato del Archivo General de Indias, en el que participan el Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla, siendo además vocales diferentes personalidades del mundo de la cultura. Vamos a hacer la visita, nos situamos en el exterior, vemos un edificio de estilo renacentista herreriano, asentado sobre un podio de planta cuadrada. Vemos que tiene 2 pisos, ya luego hablaremos del interior. Vemos que combina ladrillo rojo y elementos de piedra. Los planos son de Juan de Herrera, que es el autor del Escorial, y se perciben más bien en la planta baja ese estilo. Digamos que Juan de Herrera creó las bases del edificio, pero posteriores autores realizaron modificaciones al proyecto inicial para dar como resultado el fantástico edificio que disfrutamos hoy en Sevilla. En la fachada lateral, frente a la catedral, vemos la Cruz de los Juramentos, donde se producían los acuerdos comerciales con el apretón de manos. En la fachada posterior vemos el monumento del Triunfo, que es una especie de templete donde está la Virgen del Patrocinio, que se colocó ahí en agradecimiento por el escaso daño que se sufrió en Sevilla en el terremoto del 1 de noviembre de 1755, el famoso terremoto de Lisboa. Frente a la fachada sur se encuentra la cilla de la Catedral de Sevilla, con diferentes elementos ornamentales. Es un antiguo almacén donde se guardaba el grano al servicio de la iglesia y hoy se usa para labores administrativas y de investigación y se comunica con un túnel con el edificio principal. La entrada, ya en la Avenida de la Constitución, está precedida de un pequeño jardín, el llamado Jardín de la Lonja, que tiene una plazoleta y en el centro hay una fuente que tiene unos delfines, un poco así de estilo mitológico, y unas estatuas de leones. Bueno, intentamos entrar, accedemos a un vestíbulo, hay un pequeño control de seguridad y una vez lo pasamos encontramos el patio. Podemos acceder al patio o al menos asomarnos. Es un patio amplio, cuadrado, que vemos que tiene 2 cuerpos de ventanas que facilita la entrada de luz al edificio. El mobiliario y lo que encontramos en las salas va variando. Habitualmente en la planta baja hay unas estanterías metálicas que fueron donadas de la Expo del 29. Bueno, nos dirigimos a la planta de arriba y nos encontramos en la escalera principal del edificio, una magnífica obra de 1786,
decorada con jaspes de Málaga, de color rojo, gris y negro. En el rellano encontramos el escudo de España con las columnas del Plus Ultra, con la denominación arriba, Archivo General de Indias, y una bonita cúpula. Tras subir la escalera nos encontramos con un amplio vestíbulo. En este vestíbulo superior hay diferentes objetos, hay un arca, un arcón del siglo XVI, y vemos varios cuadros, una pequeña colección de pinturas que representan a personajes relevantes como Isabel II, pues Alfonso XII, Fernando VII, Carlos IV, y encontramos también a Cristóbal Colón, Pedro Alvarado, Hernán Cortés, y también un busto de Magallanes y del Cano. Hay alguna obra también del científico Antonio de Ulloa, el escritor Antonio de Solís y Bartolomé de las Casas, el dominico obispo de Chiapas. El vestíbulo nos conduce a varias salas. Estas salas habitualmente se emplean para las exposiciones, sobre todo la galería superior, que antiguamente era una sala de investigación. Estas salas están decoradas con estanterías separadas por pilares, unas bóvedas muy bonitas y bueno, pues hay habitualmente pues información sobre la historia del edificio, hay un cañón del barco Nuestra Señora de Atocha, hay una maqueta del propio archivo habitualmente, hay mapas y vemos pues diversos recuerdos y objetos relativos al descubrimiento de América. Encontramos también una colección de 38 retratos de los capitanes generales de Cuba, son obras del siglo XVIII al XIX. Hay una serie de salas auxiliares y hay también pues unas vitrinas donde se expone la colección del Duque de Montpensier de arte indígena americano y esculturas y cerámicas de Japón. Hay otras vitrinas con recuerdos de diversos personajes importantes y hay un cuadro, un curioso, de la conquista de México por Hernán Cortés. El Archivo de Indias es visitable, abre de martes a domingo habitualmente, la entrada es gratuita, es un edificio que merece la pena, está en una zona muy cómoda de visitar, en pleno centro, junto a los grandes monumentos de Sevilla. Es interesante sobre todo cuando tiene exposiciones, hay pues, varias al año, algunas pues, mejores, peores, pero bueno, todas se hacen con un gran esfuerzo para divulgar diferentes aspectos relacionados con la historia de Sevilla, de América. Yo siempre recomiendo la visita, es un edificio bueno, pues se puede ver en un tiempo pues, corto, breve, hay aún exposiciones, es interesante pasear por las salas, tiene las vistas de las ventanas son muy bonitas, son singulares, se hacen fotos bonitas y bueno, pues es un edificio sin duda que merece la pena, que gana mucho con una buena visita guiada. Para eso recomendamos visitar sevilla.com, podéis poneros en contacto con nosotros, un buen guía que un poco desentrañe los secretos que no están a la vista o aquellas historias o bueno, curiosidades, leyendas que lleva encima pues un edificio con esta enorme historia y magnífico además en el terreno arquitectónico. Esperemos que os haya gustado esta pequeña reseña sobre el Archivo de Indias. Habría mucho que contar de un edificio como este, del contenido documental que sería imposible de reseñar en una vida. Pero bueno, yo creo que es un edificio interesante, es una gloria de nuestro país, de nuestra historia. Es una muestra del enorme poder que la corona española tuvo a nivel de administración, burocrático, que fue uno de los secretos de la permanencia de España allí, del éxito del mantenimiento de esos territorios durante tantos siglos. Esa documentación, esa burocracia, esa administración, pues bueno, no hay ningún testigo más valioso, no hay ninguna muestra más notoria que la documentación que se guarda en ese archivo, que afortunadamente está disponible para aquellos investigadores, para todo el mundo que lo quieran consultar. Y que desde luego es uno de los grandes patrimonios que tenemos, no solamente en Sevilla, sino en España y bueno, en todo el mundo. Así ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de Todos. Gracias por la atención y hasta pronto.